Bien, a continuación, ahora vamos a expresar ejercicios en donde sea necesario ir utilizando las técnicas adicionales. En este caso, fíjense que estamos teniendo el producto de dos funciones. ¿Ok? Acá podemos verlo de esta manera. Sería x por raíz de x, es decir, x por x a la 1/2. En este caso, como tenemos multiplicación de potencias de igual base, se copia la misma base y se suman los exponentes. O sea que sería x a la 1 más 1/2, es decir, x a la 3/2. Este ejercicio lo vamos a entonces a convertir, o lo hemos convertido la función en correspondencia con una expresión como la dada en el ejemplo anterior. Es decir, que allí es una potencia. Aplicando la propiedad respectiva, ¿qué hacemos? Bajamos el exponente 3/2 y con la x elevado al exponente anterior le restamos 1. Entonces sería 3/2 menos 1 es x a la 1/2. Pero x a la 1/2 representa raíz de x. Es decir, que la derivada de esta función no es más que 3/2 por raíz de x. Ahora bien, fíjense que el mismo ejemplo anterior, sabiendo que es un producto, lo hemos podido desarrollar. Claro, él tenía como una versatilidad que, vamos al anterior, él se podía convertir en una sola función. Siendo el producto de dos funciones, buscamos una manera para verlo como una función. Pero no todos los ejercicios son de esta manera. O sea, tienen esa característica, esa versatilidad. Por lo tanto, hacemos la acotación de que, qué hubiese pasado si lo planteamos como el producto de dos funciones. Entonces aplicamos la derivada del producto. Recuerden que decía la regla. Cuando tenga dos funciones multiplicándose sería la derivada del primero, por eso colocamos x', es decir, la operación indicada sin ejecutar la derivada, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero o la primera función sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. ¿Lo ven? Ahora, ejecutando las derivadas, fíjense que tenemos la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y la derivada de raíz de x ya lo vimos anteriormente que era 1 sobre 2 raíz de x. En este sentido, fíjense que en el primer término estamos teniendo raíz de x y en el segundo término, haciendo multiplicaciones, x por 1 es x, tenemos x sobre 2 raíz de x. Pero además, nosotros podemos actuar entre estas dos de acá. ¿Cómo? En este caso, nosotros podemos hacer una suma de fracciones para poder relacionar qué es lo que está ocurriendo. Cuando hacemos la suma de fracciones, está sobreentendido el 1. Quiere decir que los denominadores serían 1 y 2 raíz de x, por lo tanto el mínimo como múltiplo es 2 raíz de x. Y diríamos, 2 raíz de x entre 1 es 2 raíz de x, por raíz de x sería 2 raíz de x al cuadrado, que se simplifica la raíz con el cuadrado y me da 2x, más 2 raíz de x entre 2 raíz de x sería 1, multiplicado por la x de arriba es x. Entonces aquí estamos teniendo 2x más x, que no es más que 3x. Ahora, fíjense que hace rato yo les decía que podíamos asociar este con este, pero luego decidí hacer la suma de fracciones. Ahorita le hago el comentario acá. Pero en este momento, después de haber hecho la suma de fracciones, fíjense a lo que llego. Estoy llegando a una expresión en donde aquí tengo x y aquí tengo raíz de x, que era la misma situación previa. Entonces, sabemos que x significa x a la 1 y que raíz de x significa x a la 1/2. Por lo tanto, cuando yo hago la resta de los exponentes, cuando yo hago 1 menos 1/2, me queda 1/2, lo cual me da raíz de x. O también lo pueden ver de esta forma. X es lo mismo que raíz de x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado significa raíz de x por raíz de x. Una raíz de arriba se cancela con la de abajo y me queda raíz de x. Desde acá nosotros hubiésemos visto lo mismo.
porque aquí me hubiese quedado raíz de x sobre 2. Quiere decir que 1 más 1/2 me contaría raíz de x y raíz de x acá. Por lo tanto, también me daría 3/2 de raíz de x. ¿Ok? Conclusión, la derivada de la función me da 3/2 raíz de x, que coincide con el resultado que tuvimos en el caso anterior. Como sexto ejemplo, vamos a hacer el de raíz cúbica de x. Fíjense que hicimos el de raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa f de x igual a raíz cúbica de x? Sería equivalente a x a la 1/3. Por lo tanto, sería la derivada de x a la 1/3. Bajo el 1/3 y al x a la 1/3 le resto 1. 1/3 menos 1, eso me daría menos 2/3. ¿Qué significa una potencia con exponente negativo? Significa que esa potencia pertenece al denominador. Entonces bajamos la potencia y sería 1 sobre 3 por x a la 2/3. Ahora fíjense que este sobre 3 expresa la raíz cúbica y este 2 significa que la x está al cuadrado. Quiere decir que el resultado es 1 sobre 3 por raíz cúbica de x cuadrado. ¿Lo ven? Y ustedes bien saben que si nosotros resolvemos este ejercicio por definición, es decir, por cociente incremental, sería muy laborioso y sería equivalente a un límite que hicimos, a uno de los más difíciles que hicimos en la sección anterior de límites por propiedades. Es decir, que aplicar las técnicas de derivación nos facilita muchísimo los cálculos algebraicos. Ahora veamos un nuevo ejercicio en donde apliquemos la derivada del producto. ¿Ok? ¿Quién sería? La derivada sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es muy simple. Simplemente lo que queremos es que ustedes puedan observar cómo actúa la fórmula, la técnica. Entonces, ¿quién sería la derivada de 2x más 5? A ver, la derivada de 2x sería 2. Porque la derivada de x es 1 por 2, 2. Y la derivada de 5 sería 0. O sea que la derivada de 2x más 5 sería 2. Por eso aparece 2 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Y ahora analicemos esta derivada. La derivada de x cuadrado bajo el 2 y a la x a la 2 le resto 1. O sea que la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y la derivada de 1 sería 0. Por lo tanto, la derivada de todo este factor sería 2x. Ahora lo que hacemos es llevarlo a la mínima expresión. Es decir, distribuimos acá y distribuimos acá. Al distribuir, estamos llegando a 2 por x cuadrado, 2 por 1, 2, 2x por 2x es 4x cuadrado y 5 por 2x es 10x. Acá podemos sumar estos dos términos semejantes. Quiere decir que me daría 6x cuadrado más 10x más 2. O sea que la derivada viene expresada por ese polinomio de orden 2. Ahora veamos una del cociente. Tenemos que aprendernos la fórmula. Si x menos 2 sería la función de arriba y x más 4 la de abajo, ¿qué sería la derivada del cociente? Sería la derivada del de arriba, por eso colocamos x menos 2', por el de abajo sin derivar, por x más 4, menos, este es el menos de la fórmula, el que siempre debe aparecer, el de arriba sin derivar, que es x menos 2, por el de abajo derivado, x más 4', sobre el de abajo al cuadrado. Entonces ahora, en el paso siguiente, hagamos la derivada. ¿Quién es la derivada de x menos 2? 1. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de la constante menos 2 es 0. Por lo tanto, toda esta derivada es 1. Y 1 multiplicando x más 4 es x más 4. De la misma forma, ¿quién es la derivada de x más 4? 1 también. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de la constante 4 es 0. Entonces, si todo esto vale 1 por x menos 2, sería x menos 2. Pero fíjense que este menos va a afectar al x menos 2. O sea que sería menos x más 2. Finalmente lo que hacemos es cancelar, o sea, operamos, resolvemos lo que haya que resolver allí, porque aquí sí es impredecible, aquí no siempre uno va a estar cancelando cosas. En este caso particular, esta menos x se cancela con la x
y 4 más 2 sería 6. Por lo tanto, la derivada de la función original me da 6 sobre x más 4 al cuadrado. Ahora vamos a colocar un ejercicio al estilo de los que aparecen propuestos en la guía didáctica. Porque en la guía didáctica queremos el objetivo fundamental de los ejercicios de la guía didáctica es que tú puedas familiarizarte con todas las propiedades algebraicas que conllevan las técnicas de derivación. O sea, muchas veces perdemos el norte cuando tenemos una raíz cuadrada, cuando la derivada se convierte en un cociente, etc. Lo que hay que ir teniendo calma e ir haciendo los ejercicios paso a paso. En este caso, primero vamos a plantear la derivada del cociente. Sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado. Luego vamos a ir ejecutando cada derivada. Fíjense que la derivada de 1 es 0, pero la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ya no la sabemos, porque ya la hemos calculado varias veces. Como está multiplicado por menos, sería menos 1 sobre 2 raíz de x. Y lo vamos a multiplicar por este segundo que está aquí. Menos. Este aparece invariante porque no se deriva. La derivada de 1 es 0. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Pero como está multiplicada por 2, el 2 del numerador cancela el 2 de la derivada. Por lo tanto es 1 sobre raíz de x. ¿Vieron cómo va hasta acá? Ya esto que está aquí es la derivada. Pero tenemos que acostumbrarnos a llevar las cosas a la mínima expresión. Ahora, ¿qué hicimos acá? Acá, fíjense que esta expresión es el denominador de toda esta. Y esta expresión es el denominador de toda esta. Entonces, ¿quién sería el mínimo común múltiplo entre 2 raíz de x y raíz de x? Fíjate que raíz de x está incluido dentro de 2 raíz de x. Por lo tanto, 2 raíz de x es el mínimo común múltiplo, el que lo incluye. Y a ver, decimos, 2 raíz de x entre 2 raíz de x sería 1. Multiplicado por toda la expresión de arriba, me quedaría menos 1 por 1 más 2 raíz de x. Este menos 1 lo que va a hacer es cambiar los signos internos de esta expresión. Por eso aparece menos 1 menos 2 raíz de x. Por su parte, 2 raíz de x entre raíz de x sería 2. Multiplicado por las expresiones de arriba sería 2, aquí donde está este 1 iría un 2, que multiplica a estos 2 de acá. Sería 2 menos 2 raíz de x, pero multiplicado por menos. Entonces sería menos 2 más 2 raíz de x. Menos 2 más 2 raíz de x. Entonces fíjense cómo está apareciendo la expresión. Acá da la casualidad de que esta expresión y esta son opuestas. Por lo tanto las vamos a eliminar. Y me está quedando menos 1 menos 2, que es menos 3. Pero fíjense además que esto representa una fracción y que este denominador representa una expresión sin denominador. Es decir, con denominador 1. Aquí sería sobre 1. Y hacemos doble denominador, es decir, la expresión de arriba multiplicada por el 1 que está abajo y el resultado lo ponemos arriba. Y el denominador de arriba con el numerador de abajo. Ese producto va en el denominador. O sea, vayan a la sección de división de expresiones algebraicas y puedan entender lo que estoy diciendo acá. Entonces les decía que menos 1 menos 2 me da menos 3 y todo está dividido entre 2 raíz de x que multiplica a 1 más 2 raíz de x al cuadrado. Fíjense que con esta expresión del denominador no nos hemos metido para nada y así nos queda expresado la derivada. Finalmente, estamos planteando la recta tangente y la recta normal. Recuerden que nosotros ya vimos las ecuaciones de la recta, ¿ok? Entonces, para la función f de x, si nosotros hacemos la derivada, su derivada sería 2x menos 9. Pero nos están dando un valor inicial. Si yo sustituyo en el x sub 0, voy a obtener el y sub 0. Nada, entonces lo que tenemos es que sustituir en la fórmula punto pendiente, es decir, que la derivada me aporta una información sobre el valor formal que va a tener la pendiente tanto en la recta tangente como en la recta normal. ¿Ok?